reinado de su nieto, el nieto de Manasés o el hijo de Amón, Josías, que fue uno de los últimos reyes piadosos que tuvo el reino del sur antes de ser llevados cautivos a Babilonia. Así que vamos a ver, hermanos, vamos a aprender a través de lo que vamos a ver en la palabra de Dios, cómo responder ante la providencia de Dios y ante la palabra de Dios. ¿Cuáles son las actitudes correctas que Dios demanda de nosotros como creyentes en lo que Él hace y también en cómo somos confrontados con su palabra? Es lo que vamos a ver ahora. En este texto, mis amados hermanos, Cristo nos enseña cómo debemos responder ante su providencia y ante su palabra, con el propósito de que hagamos cambios piadosos en nuestra vida y dependamos completamente del consejo de su palabra. Entonces, lo que veremos en este texto es cómo responder ante su providencia y su palabra. Eso es lo que veremos. Cómo responder ante su providencia y su palabra. Piensen en esto, hermanos. A veces hay un dicho que dice que no experimentamos en cabeza ajena, ¿verdad? Tenemos buenos ejemplos y tenemos malos ejemplos. ¿Cómo respondemos ante lo que Dios es poderoso, pero también a través de otros que les ha ido mal y que hemos visto las consecuencias de las decisiones que han tomado? Muchas veces, no sé por qué, hermanos, tendemos a pensar que a nosotros no nos puede pasar lo mismo que al otro, que hagamos exactamente lo mismo. No sé qué diferencia hay en nosotros, nuestro corazón nos engaña, pecaminoso, y decimos, a mí no me va a pasar. Tristemente, ese es lo cotidiano o lo común, pero también, por la gracia de Dios, hay quienes pueden ver el peligro y son sabios y se apartan de él, no toman el mismo rumbo o el mismo camino que sus antepasados. Y este fue el caso de Josías. Miramos que el rey Manasés fue un rey impío, muy malo, porque finalmente alcanza la misericordia de Dios cuando se humilla del Señor y Dios lo restaura a su reino en Jerusalén. Pero su hijo Amón, que tan solo reinó 2 años, siguió el ejemplo impío de su padre en lugar de seguir su ejemplo después de que él se humilló ante Jehová. Pero en el caso de Josías, hijo de Amón, él sí siguió el ejemplo de su abuelo después de que se humilló, y siguió el ejemplo de su bisabuelo Ezequías, pero sobre todo de su antepasado David, que el texto nos dice que él anduvo en los caminos de David. Y vamos a ver ahí los versículos del 1 al 7, hermanos. Recuerden que lo que estamos viendo es cómo responder ante su providencia y su palabra. ¿Cómo responder ante su providencia y su palabra? De los versículos 1 al 7, vamos a ver esto, hermanos. Con una actitud de temor al Señor. Con una actitud de temor al Señor. Recuerden que el principio o la base de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Y temor aquí no solamente es un miedo irracional por las consecuencias que van a venir, sino es un respeto a la persona de Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros tenemos una buena relación con nuestros hijos juegan con nosotros, nos aman y saben que nosotros los queremos, pero también que cuando hacen algo indebido los disciplinamos. Y así como cuando nuestros hijos están haciendo algo y de repente nos ven y hasta cambian su porte, eso no significa miedo, porque yo no he visto que nuestros hijos, bueno, al menos en mi caso, mi hija no tiembla ante mí ni me tiene pavor, pero saben que hay un respeto por la autoridad, porque represento. Nosotros, en ese sentido, no es que nosotros tengamos un miedo irracional al Señor, sino es un respeto por quién es Él, su santidad y lo que ha hecho y cómo se ha revelado a nosotros. Es un respeto a Dios. Pero ese respeto se traduce en acciones que demuestran esa sabiduría. En el caso del rey Josías, fue uno de los reyes también más piadosos que tuvo el reino del sur. Hizo reformas antes de que encontrara el libro de la ley del Señor, durante y después. Este rey fue un rey piadoso, aunque también tristemente tuvo sus fallas al final de su vida, pero en general fue un hombre piadoso. Fíjense lo que nos dicen los versículos 1 al 7, hermanos. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y
y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Fíjense un patrón que vemos aquí con lo que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuál fue la descripción, por ejemplo, de Manasés en el capítulo 33, en los primeros 2 versículos? Para que miren el contraste. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho de delante de los hijos de Israel. Había echado, perdón, de delante de los hijos de Israel. Miren la descripción. Nos dice a grandes rasgos quién fue este rey, a la edad que comenzó a reinar, cuántos años reinó, y una descripción divina de un panorama de su vida. Si fue una persona que se conformó a la voluntad divina o fue alguien que siguió su propio rumbo. Se fijan el contraste en el caso con Manasés. Ahora vemos su nieto Josías, y también vemos en común que comenzaron a reinar muy jóvenes. A diferencia de Manasés, que reinó más años. Josías reinó 31 años en Jerusalén. Y dice que este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo, fíjense bien, pocos reyes son de los que se nos da la descripción que se le comparan con David. Anduvo en los caminos de David su padre y enfatiza, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Esto sucedió, hermanos, en el reinado de Josías fue alrededor del año 640 al 609 antes de Cristo. Y aquí solo quiero recordar un poquito el contexto histórico, hermanos, porque es muy importante. Recuerden que este libro de primero y segundo de Crónicas, que se cree que probablemente era un solo libro, fue escrito por un sacerdote que vivió después del exilio. Y cuando los judíos regresan de la esclavitud de Babilonia, hay 3 regresos. El primero fue por Zorobabel, eso lo podemos ver en Esdras, capítulo 1, del 1 al 6, alrededor del 538 a.C. El segundo regreso fue por Esdras, eso lo podemos ver en Esdras 7 al 10, alrededor del 458. Y el último por Nehemías, alrededor del 445. La historia mira hacia atrás antes de la deportación babilónica. No pasaría mucho tiempo, hermanos. Miren, fíjense el año en el que reinó este rey Josías, del 640 al 609 más o menos. Y la destrucción final de Jerusalén fue en el 586 a.C., cuando se destruyó el templo y son llevados todos los demás judíos a Babilonia. No va a faltar mucho para que suceda el juicio ya profetizado del cautiverio babilónico. A pesar de que fue un rey piadoso, no pudo evitar lo que ya era inevitable, porque los profetas una y otra vez advirtieron al pueblo que se arrepintiera, porque si seguían el camino de sus hermanos, los del reino del norte, ellos fueron llevados cautivos por los asirios en el 722 a.C., pero siguieron el mismo ejemplo tristemente y finalmente también fueron llevados cautivos. La diferencia es que gran parte de ellos regresarían 70 años después. Y muchos hermanos, este es un dato importante, de los del reino del norte se pasaron al reino del sur, que seguían confiando que en la dinastía de David, que era el rey que Dios había establecido, y en la adoración que Dios había establecido, porque todos los reinos del norte se habían desviado de la voluntad divina, y muchos de las otras tribus se fueron a vivir a la tribu del sur. Después, por eso con el tiempo se les llamó judíos de Judá, de una manera general a todos los israelitas, porque los del reino del norte que habían pasado al sur por seguir la adoración correcta, también se les llamó después con el tiempo judíos. Y este dato es importante, hermanos, porque recuerden que el propósito del escritor de Esdras, hermanos, era animar al remanente de los judíos que habían regresado a su tierra a que fueran leales al Señor y que aprendieran de lo que les había pasado, cuál era la razón por la cual Dios los había disciplinado, y también que había esperanza. Si ellos se arrepentían y se volvían al Señor y hacían su voluntad, también Dios es misericordioso y cumpliría las promesas de su pacto. Entonces, hermanos, es importante hacer estos contrastes, que en medio de la oscuridad, en medio de la apostasía de este pueblo rebelde y contradictor, como dice la palabra de Dios, vemos
carácter compasivo, paciente y misericordioso del Señor hacia un pueblo que una y otra vez los privilegiaba, los bendecía, pero se apartaban de Dios, de la idolatría, siguiendo sus propios caminos. Podemos ver ilustrado, hermanos, cómo Dios trata con el hombre en general, no solamente con Israel, porque tristemente nuestros corazones son así, propensos a desviarnos del Señor. Y vemos tantas lecciones, hermanos, del trato de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero lo que quiero que resaltemos aquí, hermanos, es cómo responder ante la providencia de Dios y su palabra. Miren, primero con una actitud de temor al Señor. ¿Por qué digo esto? Josías, a pesar de que comenzó joven a reinar, dice que hizo lo recto a los ojos de Jehová. ¿Y cuál es la demostración de eso? De los versículos 3 en adelante, vemos las reformas que hizo. Fíjese bien, antes de ser confrontado con el libro de la ley, él pudo ver el ejemplo de su padre Amón, pudo ver el ejemplo de su abuelo, el rey Manasés, tal vez pudo ver el ejemplo o haber escuchado de Ezequías y también el ejemplo de David. Miren la decisión que él tomó. A los 8 años de su reinado, es decir, si él comenzó a reinar a los 8, agregue otros 8, nos da 16. Esto alrededor del 632 a.C. Al 8º año de su reinado, siendo un muchacho, fíjese bien, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Esta descripción es tremenda, hermanos, porque no es común, tristemente, que los jóvenes busquen al Señor. Pero miren, a un muchacho de 16 años, él comenzó a buscar ¿a quién? Es importante lo que dice el texto, al Dios de David, su padre. ¿Quién era el Dios de David, su padre? Yahweh, Jehová, el Dios verdadero. David no se desvió a adorar a ídolos, a Baales, a Acera, a Molot ni a otros dioses. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares santos. Cuando dice ya a los 12 años, estamos hablando de a los 12 años de su reinado, es decir, aproximadamente en el 628. Fíjense, si él comenzó a reinar, a buscar al Dios de sus padres a los 16, al Dios de su padre David, y al 12º año de su reinado, agréguele a estos unos 4 años más. Él tenía aproximadamente unos 20 años cuando comenzó a hacer reformas muy palpables. Fíjense lo que hizo. A los 2 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Miren, hermanos, esto es muy importante recalcar, que a pesar de estas reformas que él estaba haciendo, porque estaba buscando a Dios su padre, ya estaba predicho por Dios, que incluso por nombre, desde que se dividió el reino del norte, hermanos, con Roboam y Jeroboam, Dios profetizó que uno del linaje de David llamado Josías haría eso ante los altares idólatras. Recuerden que Jeroboam, el reino del norte, hizo extraviarse a las 10 tribus de la idolatría, cambió la fecha de adoración por miedo a que se fueran de Jerusalén y cambiaran su lealtad a la casa de David. Se corrompió esa dinastía. Pero Dios profetizó que un rey llamado Josías haría eso. Miren, vamos a ir a 2 de Reyes 13:2. 2 de Reyes 13:2. Perdón, estaba en 1 de Reyes. Es 1 de Reyes.
Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: miren, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altares santos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Miren, esto ya está profetizado, hermanos. Y por eso, hermanos, estamos viendo cómo responder ante la providencia divina. Miren, aquí hay un misterio porque hay una tensión. Aquí vemos tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Josías ya estaba predestinado para lo que iba a hacer, pero al mismo tiempo él era responsable de acudir al llamado de Dios. Hermanos, miren, nadie nace siendo salvo. Nadie nace siendo salvo. Tiene que escuchar el Evangelio, arrepentirse y creer. Creemos que Dios en su soberanía desde la eternidad ha elegido a todos aquellos que va a salvar, por supuesto. Sin elección nadie pudiéramos ser salvos, porque la salvación es una obra enteramente del Señor. Pero al mismo tiempo también la Escritura nos enseña de la responsabilidad humana. Nadie de nosotros en nuestro sano juicio diríamos que nacimos siendo salvos. Tuvimos que haber escuchado el Evangelio, arrepentirnos y creer, ¿cierto? Fuimos predestinados en Cristo, pero aún así tuvimos que responder al llamado. Josías muy probablemente conocía esa profecía, no lo sé, pero ¿cuál fue su actitud ante la providencia de Dios? Una actitud de temor al Señor y someterse a su voluntad. Él hizo reformas en su vida y en el pueblo, porque sabía que lo que había hecho su padre Amón estaba muy mal. Miren la descripción de su padre Amón ahí en el capítulo 33, versículos del 21 en adelante. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes ni aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por él en su lugar a Josías su hijo. Tengan en mente todo esto, hermanos, que Josías había podido aprender de la providencia de Dios. ¿Cómo había sido el trato de Dios con su padre Amón? ¿Cómo había sido su trato con su abuelo Manasés, con Ezequías, y sobre todo el estándar del rey que es conforme al corazón de Dios, su antepasado David? Dice el versículo 5: quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Miren, el temor del Señor lo llevó a poder hacer todas estas reformas. El mal ejemplo de su padre Amón de adorar los ídolos que adoró tristemente Manasés, siguiendo esos malos ejemplos, él decidió no hacer eso. Él sabía que Dios lo había llamado y lo había escogido para algo específico, y que él tenía que ser fiel al Señor, y había visto todos esos ejemplos, y él respondió entonces ante la providencia con la actitud correcta. ¿Cuál fue? Tuvo temor de Dios, porque es el principio de la sabiduría. Y lo hizo desde una temprana edad, hermanos. ¿Qué nos enseña esto en estos versículos que hemos visto, ¿no? ¿Cómo debemos responder a la providencia de Dios? Hermanos, miren, por aquí muchos se atormentan y piensan: ¿y si no soy escogido? ¿Y si sí soy escogido? La palabra de Dios dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que viene a mí, yo no le he hecho fuera. No es ni tu papel ni mi papel andar viendo quién tiene cara de escogido o no. Si tú te arrepientes, te sometes, clamas a Él y confías en la obra perfecta de Cristo, vas a comprobar que Él es misericordioso. En lugar de estarte cuestionando: ¿soy o no soy escogido? Tener cara de escogido, no, eso está muy feo. No, es decir, no, nosotros no nos corresponde ser eso. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Desde el Señor, sométete a Él. Pero también, hermanos, ¿cómo responder ante su providencia y ante su palabra? Miren de los versículos
versículos 8 en adelante, del 8 al 28, cuando se encuentra el libro de la ley, miren, con una actitud de sometimiento y humildad a la palabra de Dios. ¿Cómo responder, hermanos, ante su providencia y su palabra? Ya vimos que con una actitud de temor al Señor, pero también con una actitud de sometimiento y humildad a la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 8. A los 18 años de su reinado, es decir, para este tiempo ya tenía 26 años, esto sucede alrededor de 622 a.C. Tengan la cuenta regresiva aquí, 622, ¿por qué digo esto? Recuerden que en el 586 iba a suceder lo terrible, la destrucción de Jerusalén. Se va acercando la fecha para que se cumpla el juicio de Dios contra el reino del sur, contra Judá. A los 18 años de su reinado, es decir, a los 26 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Basías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Esto es un aspecto importante, hermanos, porque la centralidad de la adoración del pueblo de Dios, ¿cuál era? El templo de Jerusalén. Dios había respondido a la oración de Salomón, que en ese lugar él habitaría y atendería la oración del pueblo. Ahí es donde conocemos el famoso versículo: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orara y buscar en mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Recuerdan? Dios responde a la oración de Salomón al dedicar ese templo donde habitaría la presencia de Dios. ¿Sí? Ahí es donde se ofrecían los sacrificios. Era importante, hermanos, porque era el lugar de adoración en el antiguo pacto. Para el pueblo de Israel, nosotros, hermanos, no necesitamos un templo, obviamente, no necesitamos sacrificios porque el cordero ya fue ofrecido, pero podemos aprender de los principios de aquí. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, gracias a la obra perfecta de Cristo, y los que adoramos a Dios es necesario que lo adoremos en espíritu y en verdad, ¿no? Ya no hay más sacrificios porque el cordero ya fue ofrecido. La presencia de Dios ya no vive solamente en un lugar, en Jerusalén. Él está en cada creyente por la obra del Espíritu Santo, pero podemos aprender los principios, hermanos. Era el lugar donde se adoraba a Dios, y los reyes anteriores paganos tristemente habían descuidado la casa de Dios, y el hecho de que él estuviera reparando la casa de Jehová su Dios implica las reformas de que él quería hacer volver al pueblo a la adoración del Dios verdadero, sabiendo que había un montón de idolatría. Versículo 9: vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Fíjense, es curioso que se menciona Manasés, se menciona Efraín, pero aquí Manasés no es el nombre de su abuelo, no del rey, sino de una de las tribus de Israel, porque algunos se habían unido a la adoración del Dios vivo y verdadero en Jerusalén, y habían cooperado para que fuese posible la reparación del templo. Miren, el rey involucró al pueblo para la restauración de la adoración a Dios, y el pueblo también tenía que estar involucrado, dispuesto a ofrecerse a Dios. En lugar de adorar ídolos falsos, tenían que ofrecerse al Dios vivo y verdadero, y cooperar también para que fuera posible la reparación del templo. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lograban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían, fíjese bien, destruido los reyes de Judá. Esto es increíble, hermanos, porque está diciendo que los mismos reyes de este pueblo que Dios había colocado para guiar al pueblo, ellos habían descuidado, habían deteriorado la casa del Señor por su idolatría. ¿Recuerdan lo que hizo Manasés? Que hasta puso una imagen de acera en el templo, tristemente. Hermanos, esto es increíble, porque sus corazones se desviaron de Dios y por lo tanto sus prioridades también se desviaron en idolatría, hermanos. ¿En qué invertimos más nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestros pensamientos, nuestra energía? Ahí se refleja cuál es nuestro Dios. La casa de Jehová la tenían totalmente descuidada. Y con esto, hermanos,
no quiero hacer una aplicación directa, que esto aplica al templo, al edificio, porque obviamente sabemos que ya no es el mismo caso, ya nos ofrecen sacrificios, no es el templo, este edificio no es el templo de Jerusalén, por lo tanto, no aplicaría directamente, pero sí principios, no solamente de cómo tenemos el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, sino todo lo que hacemos para el Señor. Estamos dispuestos a invertir más en pagar a lo mejor una mensualidad de alguna plataforma para ver películas, que en comprar buenos libros, por ejemplo, para instruirnos en la palabra de Dios, ¿no? Estamos más dispuestos a invertir otras cosas que en evangelismo. Nos preocupamos por mejorar nuestro patrimonio, pero la casa de Dios, en un sentido secundario, porque no es que esto sea Jerusalén, y también tenemos descuidado, si queremos que nuestra casa esté bonita, elegante, limpia, pero el lugar donde nos reunimos, y no simplemente, y sabemos que esto es temporal y aquí se va a quedar, ¿no? Pero habla de una actitud del corazón, todo lo relacionado con el Señor y con su pueblo debe de ser un interés y una prioridad para nosotros, y debe de ser un gozo y un privilegio involucrarnos y servir en todo aquello que es relacionado al Señor. No debe de ser lo que tengamos en último lugar. Estos reyes, por su pecado de idolatría, tenían descuidado el lugar de adoración. Versículo 12. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Caat y Abdías, levitas de los hijos de Mecani, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Miren, porque es importante que se mencionen aquí los levitas. Lo que Josías estaba haciendo era la restauración no solamente del edificio, sino de la adoración. ¿Quiénes son los que Dios había designado para la adoración? Tanto para los sacrificios como para David, para los instrumentos y la adoración en el templo y cuidar todas esas cosas, y los levitas, los descendientes de la tribu de Leví. Se estaba haciendo todo en orden. El versículo 13, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Algunos estudiosos piensan que se refería al Deuteronomio, pero yo me inclino más que era todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, que eran los que contaban a este tiempo, era la ley de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Imagínense, hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo perdida la ley de Dios con el gobierno de estos reyes impíos? Ni siquiera los reyes ponían atención a la palabra de Dios, sino que Dios les había dicho que no se apartara su corazón ni a izquierda ni a derecha de cumplir todo lo que Dios les había revelado por medio de la ley de Moisés. Literalmente la palabra de Dios estaba empolvada, descuidada, olvidada, pero Dios en su providencia dio para que se descubriera lo que Él de antaño ya había revelado de sí mismo. Hermanos, qué terrible, ¿no? Es como si en una casa muy vieja de repente estamos buscando algo ahí en un garaje y encontramos una Biblia y toda empolvada con la llave, ¿no? Y hasta podemos escribir sobre el polvo, ¿no? Una Biblia que no es leída. Y dando cuenta, Hilcías dijo a los escribas Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Miren, hermanos, quiero que vean que las reformas que Josías está haciendo fueron antes del hallazgo del libro de la ley. ¿Sí? Aquí el autor de Crónicas nos está describiendo los sucesos cronológicamente, mientras que el autor de Reyes pone los acontecimientos en un orden diferente. Pero aquí el autor de Crónicas nos está diciendo que fue primero, cuando él comenzó a buscar a Jehová, el Dios de su padre David, y las reformas que va haciendo, hasta
hasta llegar a este punto de ser encontrado el libro de la ley y de ser confrontado directamente con la palabra de Dios. Fíjense bien, y leyó Safán en él delante del rey. Fíjense la reacción, hermanos, quiero que presten atención. ¿Cuál fue la reacción del rey Josías al oír las palabras de la ley de Dios? Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, fíjense, rasgó sus vestidos. Esto es una señal de duelo, de preocupación, de dolor, de arrepentimiento, de dolor, de sufrimiento. Rasgó sus vestidos. Imagínense, ¿quién de nosotros haríamos eso? O sea, estás escuchando que se está leyendo la Biblia y de repente rasgas tus vestidos de dolor. ¿Pero por qué? Versículo 20. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, fíjense lo que dice el versículo 21, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Aquí se refiere al remanente de Israel, hermanos, aquellos que del reino del norte se habían pasado al reino del sur, porque habían querido ser fieles a la oración y fieles a la dinastía de David. Por eso dice el remanente de Israel, se refiere a aquellos de las 10 tribus que se habían pasado al reino del sur. Por eso dice al remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. Fíjese bien, él entendió. Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en el libro, por eso rasgó sus vestidos. ¿Cómo puede ser posible? Nuestros padres han hecho todo lo contrario de lo que Dios nos dice en este libro, y ahí dice que Dios está sumamente enojado por nuestro pecado. Él creyó lo que decía la ley de Dios y por eso rasgó sus vestidos. Se preocupó. Grande es el pecado de nuestro pueblo. Versículo 22. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva. Y aquí quiero aclarar algo, hermanos. El hecho de que en casos esporádicos hubiera mujeres profetisas, que no era lo común, no significa que eran pastores, y eso no justifica que haya pastores hoy en día, ¿no? Nada que ver para justificar eso de que deba haber pastoras. Y eran bajo situaciones muy particulares, y no vemos a esta profetisa profetizando en público, ¿no? Fue un asunto particular, ¿sí? Para que no queramos agarrar de estos pasajes y sacarlos de contexto y luego decir, pues como hubo una profetisa llamada Hulda, entonces pastora Hulda. No, tranquilos, no hay pastores. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, fíjense bien, hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Dios? La preocupación de Josías fue la siguiente, hermanos. La palabra de Dios nos revela que hemos pecado ante el Señor. Él fue inmediatamente confrontado, pudo ver toda la idolatría de su padre Amón, la impiedad de Manasés antes de que se humillase, y lo que el pueblo hacía, y él dijo, estamos perdidos, ¿no? Porque estamos totalmente alejados de lo que la palabra de Dios dice. Y él tuvo una preocupación genuina por su pueblo, buscando a Dios. Fue a consultar a Dios qué va a pasar, qué esperanza tenemos, porque ese libro nos dice que estamos fritos por nuestro pecado, pero habrá esperanza. Esa es la preocupación del rey. Y miren lo que Dios le responde. Jehová, versículo 23, ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. ¿Cuál fue la respuesta divina? He aquí, yo traigo mal sobre este lugar. En efecto, estaba Dios muy enojado y vendría el juicio. ¿Por qué? Recuerden este acontecimiento importante. El cautiverio babilónico se acercaba. El cautiverio babilónico se acercaba. Y aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Razón, por cuanto me han dejado, ellos abandonaron a Dios y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Ese
es la realidad. El juicio sería inevitable. La cautividad babilónica sería inevitable. Pero en medio del juicio también Dios muestra su compasión. Miren lo que dice el versículo 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, fíjate bien, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Hermanos, mira la reacción de Josías ante la palabra de Dios, del rey Josías. Mira la respuesta de Dios. Miren, aquí vemos tres verbos que enfatizan cuál fue la reacción de Josías. Miren, lo primero que dice el versículo 26: por cuanto oíste las palabras del libro. Este verbo, en hebreo, shamá, es el mismo verbo que aparece en Deuteronomio 6:4, que dice: oye o escuche Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tiene la connotación no solamente de oír, porque alguien puede oír, pero no prestar atención. Tiene la connotación de escuchar para obedecer la instrucción que se está dando este verbo. Él no escuchó con indiferencia, sino que escuchó para obedecer lo que Dios estaba diciendo. ¿Se fijan? Miren, todos los que están aquí, que no son sordos, hermanos, pueden escuchar lo que la Biblia está diciendo, ¿cierto? Otros, algunos se llegan un poco durmiéndose, otros con buena disposición, otros no lo sé, no conozco sus corazones, pero todos aquí están escuchando, puesto que la mayoría de que oímos, algunos oímos menos que otros, pero todos están oyendo, ¿no? Pero escuchando, solo el que tiene oídos para oír. Él escuchó, él oyó la palabra de Dios. Y como consecuencia, su corazón se conmovió. Este verbo, hermanos, viene de una raíz primaria que significa ser débil, suave, acobardarse. De hecho, la Biblia de las Américas lo que se enterneció. Da la idea como que, miren, tú te sientes bien seguro de ti mismo y todo, pero al decir, no en un sentido negativo de acobardarse, sino que su corazón se hizo suave, en el sentido de que se doblegó. Él era rey, pero al escuchar lo que Dios estaba diciendo, tuvo preocupación y su corazón se doblegó, se hizo suave a lo que Dios estaba diciendo. Esa es la idea. Podemos tener corazones muy duros, pero la palabra de Dios puede penetrar un corazón más duro. Hermanos, miren la actitud de... Nosotros estamos en nuestra opinión, yo soy fuerte, yo tengo la razón, y cuando la Biblia nos confronta con nuestro pecado y nos dice, estás mal, nuestro corazón se debe hacer suave a la palabra de Dios, doblegarse, conmoverse, enternecerse a la palabra de Dios. Cuando Dios nos confronta, sin importar quién seamos, miren quién era Josías, un rey. Nosotros no somos reyes, hermanos. Aunque lo queramos y nos queramos comportar como reyes, no somos reyes. Sin embargo, el principio es el mismo. Cuando escuchemos la palabra de Dios, nuestro corazón tiene que ser suave, tiene que doblegarse. En lugar de sentirnos seguros en nosotros mismos y afianzarnos obstinadamente en nuestra propia opinión, desistir y decir, mi consejo es nulo, es vano, sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios tiene la razón. Si la Biblia me está confrontando mi pecado, Dios tiene razón de lo que dice. No voy a racionalizar ni tratar de justificar mi pecado. Así es y punto. Estoy mal y punto, porque Dios lo dice. No voy a racionalizar mi pecado, ni voy a tratar de justificarlo. Se conmovió, se enterneció, como dice la Biblia en las Américas. Pero también hubo otra consecuencia. Y te humillaste. Fíjese bien. Y te humillaste delante de Dios. ¿Al qué? Al oír sus palabras. Miren, esto es muy importante. Porque se humilló a Dios. ¿Cuándo? Al escuchar con esa actitud la palabra de Dios. O sea que
el humillarse a la palabra equivale a humillarnos a Dios. Y de la manera que nosotros respondamos a la palabra de Dios es de la manera que estamos respondiendo a Dios mismo. No podemos separar esto. Miren, hermanos, muy importante. Yo amo y respeto a Dios, pero cuando escuchamos un consejo bíblico decimos, sí, la Biblia dice, pero yo pienso, pero amo a Dios. Hermanos, la actitud con la que nosotros respondamos a la palabra de Dios es equivalente a la actitud que nosotros estamos respondiendo a Dios mismo, porque la Biblia es la autoridad, es la palabra de Dios mismo, es la autoridad. ¿Sí? Es Dios mismo hablando. Te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído. En otras palabras, lo que provocó la lectura de la Biblia, hermanos, en él, en su corazón, fue una actitud de sometimiento y humildad a la palabra de Dios. Hermanos, examinemos nuestro corazón. ¿Cómo respondemos nosotros a la predicación de la palabra de Dios, a la lectura de la Biblia? Cuando Dios, con claridad en la Biblia, nos dice nuestra condición y nos hace ver nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de arrepentimiento, nuestra necesidad de salvación, nos hace ver que estamos mal, pero a veces en nuestro orgullo nosotros reaccionamos de otra manera. Queremos minimizar nuestro pecado, queremos racionalizar nuestro pecado, queremos justificar nuestro pecado. Imagínense que José hubiera dicho, pero es que yo no tengo la culpa porque mi papá no fue muy malo, y mi abuelo Ezequías, antes de que se humillara, fue muy malo también. Incluso mi tatarabuelo Ezequías también tuvo sus detalles. Incluso David, el rey ideal, que hizo con Urías, Eteo y Betsabé, ¿no? Cuando hizo el censo, ¿no? Pues, ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto, yo también, ¿no? Pues, pero vemos a Josías con ese tipo de cosas. Démonos cuenta, hermanos, de nuestra necesidad, hermanos. Quiero enfocar esto, hermanos. Quiero que usted se mire como Josías, pero no como rey, sino como un pecador, siendo confrontado con la palabra de Dios, y Dios le está diciendo su palabra: estás mal, eres pecador, necesitas arrepentirte, necesitas a Cristo, necesitas mi dirección, necesitas mi sabiduría, no se sabe tu propio consejo. Es lo que la palabra de Dios hace, mis amados hermanos. Nos convence de pecado. No solamente nos motiva y nos anima cuando nos sentimos tristes, sino que nuestra mayor necesidad, hermanos, es ser confrontados con nuestro pecado, para que pueda haber un verdadero arrepentimiento y, por lo tanto, una restauración correcta, una relación con Dios. Todos nosotros somos pecadores y necesitamos que la palabra de Dios nos confronte. Todos luchamos, hermanos, todos luchamos. Y necesitamos que la palabra de Dios nos confronte con nuestro pecado. Necesitamos reconocer que somos pecadores y que hemos fallado, y que grande es la ira de Yahweh por no cumplir su ley, y que lo que merecemos es el infierno, pero que a pesar de eso Él nos ha amado y ha sido fiel en el cumplimiento de su pacto, y ha enviado a su Hijo, el descendiente de David, el Rey perfecto, para que no perezcamos y podernos bendecir con la salvación. Fíjense cómo demostró Josías su sometimiento y humildad a la palabra de Dios. Se humilló, rasgó sus vestidos, lloró, y Dios lo escuchó, dice Jehová. Yo también te he oído. Versículo 28. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y será recogido tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron aquella respuesta. Miren, hermanos, Dios le está diciendo en pocas palabras a Josías: a ti no te va a tocar ver cuando los babilonios vengan contra la ciudad de Jerusalén a destruir, pero el juicio final de cuentas va a venir. Tú te humillaste, pero el pueblo en general seguía en idolatría. Fíjese bien, Dios mandaría su juicio, que ya estaba determinado, pero vemos a individuos en particulares, un remanente que reconocía a Dios. Eso no evitaría el juicio total,
Pero Dios tiene un trato particular con cada persona que le teme, se arrepiente y confía en el sacrificio de Cristo, hermanos. No podemos evitar los juicios de Dios que vienen sobre la tierra, pero sí podemos ser salvos por nuestra fe en Jesucristo, y por eso tener la seguridad del profeta Habacuc, que aunque la higuera no florezca y la vida no haya fruto, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación, aunque venga el pueblo que lo va a invadir. No podemos evitar, hermanos, aranceles, subidas de precios, pleitos comerciales, guerras, violencia, injusticias, fraudes, corrupción. No podemos evitar todo este mundo corrompido, hermanos, pero sí podemos vivir una vida fiel, confiándoles a Dios, que cumple sus pactos y su promesa. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuáles son las bendiciones de ese nuevo pacto que el Señor nos ha prometido? Perdón de pecados, vida eterna, todo eso gracias a la obra perfecta de Cristo, hermanos. Tenemos vida eterna por medio de Cristo. Reinaremos con Él. Amén. Dios es fiel en el cumplimiento de sus pactos, hermanos, y todo eso gracias a Cristo. Este mundo va de cada día de mal en peor, pero Dios cumplirá todas sus promesas que nos ha hecho en el Evangelio por medio de la persona y obra de su Hijo. Y aunque en este mundo tengamos que sufrir aflicciones temporalmente, finalmente, hermanos, lo que nos espera en Cristo es de mucho mayor gozo que el sufrimiento que podemos experimentar aquí en la tierra. Recuerden eso. Este mundo no es nuestra morada permanente, ¿sí? Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, donde está nuestro Señor Jesucristo. El juicio era inevitable, pero Dios tuvo misericordia del rey. Miren la reacción del rey, porque con esta respuesta el rey hubiera podido decir: ay, qué bueno, yo ya la libré, ni modo. A mis hijos, a los que vengan después de mí, al pueblo que no quiso entender, yo ya me salvé del juicio de los babilonios. Pero miren la respuesta del rey, hermanos. Y aquí es donde entramos al último encabezado, el versículo 29 al 33. Estamos viendo cómo responder ante su providencia y su palabra, primeramente con una actitud de temor al Señor, lo vimos en los versículos 1 y 7. En segundo lugar, con una actitud de sometimiento y humildad a la palabra de Dios, es lo que vimos en los versículos 8 al 28. Pero en tercer lugar, en los versículos 29 al 33, con una actitud de responsabilidad ante otros, conociendo la palabra de Dios. Fíjense bien, con una actitud de responsabilidad ante otros, conociendo la palabra de Dios. Fíjense lo que hizo Josías. Versículo 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó, fíjese bien, a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Fíjese bien, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. No solo hubo esa reacción en él ante la palabra de Dios, él tuvo la responsabilidad de compartir a otros lo que la Biblia decía. Tuvo preocupación por otros porque sabía que el juicio venía, que si no se arrepentían y por desobedecer la palabra de Dios, iba a venir lo que vendría. Tuvo la responsabilidad de dar a conocer a otros la palabra de Dios. No su palabra, a pesar de que era el rey, no impuso su voluntad. Proclamó lo que estaba escrito, el hallazgo de las palabras del libro de la ley. Versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar. Y miren, no solamente leyó las palabras del pacto del libro de la ley, sino que el rey, estando en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. Miren, esto es importantísimo. Hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. Públicamente el rey se comprometió. Esta va a ser la norma de nuestra vida y nuestra vida. Bueno, en ese tiempo era un rollo, ¿no? La palabra de Dios es nuestra autoridad y nos vamos a someter a ellas. Y me comprometo delante de Yahweh y de su pueblo que voy a guardar
la ley, que no tenemos otro Dios más que Jehová, y tenemos su ley, las palabras de su pacto. Y el versículo 32 dice, e hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto de Dios de sus padres. Miren, se comprometió él e hizo comprometerse al pueblo. Vamos a obedecer la palabra de Dios, porque por desobedecer la palabra de Dios es que nos han venido tantos males y está un juicio por venir. Y Dios es el que nos sacó de Egipto. Desde Éxodo 20, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quiénes nos habían instalado en esa tierra? ¿Quién nos había bendecido como nos había bendecido? Solo Dios, y ellos seguían persistiendo en adorar ídolos falsos. Vamos a dejar todas esas cosas y vamos a comprometernos a adorar a Dios conforme a su palabra. Versículo 33, y quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron del pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió como rey. Él no solamente se comprometió en lo civil y en lo político, sino en lo espiritual. Que el pueblo fuera fiel a Dios para que todo lo demás tuviera éxito. Se concentró en lo más importante, hermanos. Todos los fracasos, tristemente, de este pueblo vinieron como consecuencia de su desobediencia. Pero también, cuando eran fieles al Señor, Dios demostraba una y otra vez su fidelidad y su gracia y su amor, favoreciéndolos en gran manera. Pero ¿qué nos ilustra esto al final de cuentas, hermanos? Porque después de Josías, todos los reyes que vinieron hicieron lo malo ante los ojos de Jehová hasta que vino el juicio y la deportación. Y después del regreso de Babilonia a Jerusalén, ya no hubo reyes que reinaron. ¿Qué aprendemos con esto, hermanos? Miren, vamos a Mateo capítulo 1. Ahora sí, para llegar desde lo que vimos con Manasés, Ezequías, todos estos reyes que estuvimos viendo. En Mateo capítulo 1, dice el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David. Y luego dice, hijo de Abraham. Porque esto es importante. Recordar el pacto davídico, recordar el pacto abrámico, el pacto que Dios hizo con David, que uno de su linaje reinaría sobre su reino para siempre, y que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Todo esto se cumpliría en la persona y obra de Jesucristo. Miren, hermanos, aquí nos habla del linaje real de nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo 10, desde el versículo 9 dice, Usías engendró a Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías engendró a Manasés, sí, ese rey impío que vimos, pero que se arrepintió. Luego Manasés a Amón, el que reinó 2 años, ¿recuerdan? Y Amón a Josías, este rey que estamos viendo. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Luego el versículo 12 dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel, recuerden que fue uno de los que regresaron, pero ya no era rey, ya no había más rey. Se está mencionando al linaje real de donde nacería nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Mateo es demostrar que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido, el rey de Israel y del mundo entero. Ninguno de estos reyes cumplió el ideal, hermanos. Ni el pueblo, ni estos reyes. Por eso vemos en Isaías que el Señor Jesucristo se llama el siervo de Jehová. Y Dios le llamaba mi siervo a Israel, pero Israel no se sometió a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Israel ideal, quien sí se sometió totalmente a la voluntad del Padre, y quien sería el único que podría redimirlos, y quien tenía una justicia inherente por medio de su sacrificio, redimiría a todos aquellos que se arrepienten y confíen en Él, pero primero tendría que sufrir. Lo vemos en Isaías 53. Morir y resucitar. Entonces, hermanos, toda esta historia está incompleta hasta que no vemos el foco central de toda esta historia, que es Cristo, hermanos. El rey prometido, el rey ideal, el Israel ideal, ¿no?
aquel que cumplió la voluntad de Dios en la perfección y por medio de quien todo aquel que se arrepiente y cree puede tener perdón de pecados y puede ser creado. Miren, hermanos, es importante lo que dice el versículo 33, que Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se llaman en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Cuando había gobernantes piadosos, hermanos, le iba bien al pueblo, pero eran hombres limitados y morían, ¿no? Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo reine por toda la eternidad, no va a haber este peligro. Ya no va a haber peligro de que alguien se rebele contra Dios. Va a ser un reino eterno que no será jamás conmovido. Un rey mayor que David, un rey mayor que Josías, es el que hemos puesto nuestra esperanza. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira a Cristo en esto, hermanos. Dios es fiel en cumplir sus pactos. A pesar de que el pueblo falló, Dios nos disciplinaría 70 años en Babilonia, pero después regresarían. Y Dios cuidó el linaje de David, aunque ya no había reyes, para que se cumpliera la promesa de que naciera nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién? Todas las promesas del Señor se cumplen. Hermanos, Dios ha sido fiel, es fiel y será fiel, y todo lo que nos ha prometido en Cristo será cumplido. Amén. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo respondemos a la palabra de Dios? Miren lo que dice Isaías 66:2. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que es el que tiembla a mi palabra. ¿Cómo respondieron ahí en Hechos capítulo 17? Hechos capítulo 17, versículos 11 y 12. Nuestros hermanos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, dice, los hermanos de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es que recibieron la palabra con toda solicitud. Y también, incluso los mismos hermanos de Tesalónica, vemos más adelante, que Pablo los elogia por haber recibido la palabra de Dios. Miren, ahí en primera los Tesalonicenses. Primera los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Que dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, fíjense bien, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué estoy enfatizando aquí? Cómo la iglesia debemos recibir la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos, a la providencia y a la palabra de Dios? Una actitud de temor al Señor, una actitud de sometimiento y humildad a la palabra de Dios, y una actitud de responsabilidad ante otros, conociendo la palabra de Dios. Si usted no tiembla ante su palabra, no puede hacerlo de sus propias fuerzas. Debes arrepentirte y confiar en el Hijo de David prometido, en aquel rey que su reino no será jamás conmovido, en aquel rey perfecto que murió pero que resucitó, y murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, y que regresará por segunda vez. Ese Rey glorioso y todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. Acude a Cristo y ríndete a su palabra si no lo has hecho. Humíllate a Dios y deja de confiar en dioses falsos. Deja de confiar en tus propias buenas obras. Deja de confiar en tu religiosidad para salvar y acude solo a Cristo. Entonces, mis hermanos, en este texto Cristo nos enseña cómo debemos responder ante su providencia y ante su palabra, con el propósito de que hagamos cambios piadosos en nuestra vida y dependamos completamente del consejo
de su palabra. Oremos. Señor amado,